A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más del estudio de la Carta de Santiago. Hoy vamos a empezar leyéndola en la Reina Valera 60 en esta versión y voy a leerte el capítulo 2, pero en esta ocasión vamos a hacer el estudio del versículo 1 al versículo número 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, al leer estos versículos del capítulo 2 de la carta de Santiago, del versículo 1 al versículo 13. Y vamos hoy a dedicarnos a hacer este estudio en base a estos capítulos. Vamos a recordar algo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la carta de Santiago. El autor es Santiago, ¿verdad? El hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén. ¿A quién escribió? A las 12 tribus de la dispersión, es decir, a cristianos judíos dispersos fuera de Palestina. Su carta en la carta de Santiago es una carta práctica, con enseñanzas morales concretas, parecidas a los proverbios o al sermón del monte. El enfoque de esta carta es una fe activa que se demuestra con hechos. Entonces, qué importante, ¿verdad? Recordar esto sobre la carta de Santiago a las 12 tribus dispersas, a estos nuevos cristianos judíos que sabían ya la Torá, que ya habían estudiado la ley, pero que habían aceptado a Jesús como el Mesías, habían aceptado en su corazón a Jesús como su Salvador. Entonces, pues es un tiempo nuevo para la iglesia en Cristo Jesús en aquel momento de la historia y habían sido dispersos por muchas razones y te lo he comentado en episodios anteriores de este estudio. Uno de ellos era que pues el imperio romano seguía creciendo, entonces se llevaban a personas para que trabajaran en esos nuevos territorios que conquistaban. Entonces vamos a ver en esos primeros versículos del capítulo 2 de la carta de Santiago
que habla sobre la imparcialidad de la fe. Dice el versículo del 1 al 4, no hagan acepción de personas. ¿Sí? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y aquí qué interesante que Santiago relaciona la fe a no hacer acepción de personas. A veces como nosotros la palabra nos puede confrontar, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos decir, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios y oro y creo que Dios va a traer respuestas. Creo porque sé cuál es su amor hacia mí, sé cuál es su poder tan grande, conozco sus promesas, ¿verdad? Pero soy una persona que practica el hacer acepción de personas. Entonces, la fe tiene que ir acompañada con una actitud correcta del corazón, siendo personas que podamos nosotros en nuestro corazón no hacer esta diferenciación. Entonces, aquí Santiago denuncia el trato preferencial hacia los ricos en las reuniones cristianas. Usar estándares externos, ¿verdad? Aquí las personas se guiaban mucho cómo veían a los demás, ¿verdad? Hacían esa diferencia porque veían que iban bien vestidos, que veían, sabían también que eso les daba a estas personas un estatus. Entonces se guiaban mucho en estos nuevos cristianos, ¿verdad? Se llaman mucho por la apariencia externa de las personas. También dentro del contexto cultural, en el mundo antiguo, la pobreza era asociada a maldición y la riqueza era asociada a bendición divina. En muchas sinagogas y casas, los ricos tenían asientos de privilegio. Ay, qué fuerte esto, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso era en un contexto cultural de aquel momento de la historia de la nueva iglesia. Pero aún en este momento nosotros podemos caer en esas mismas actitudes, ¿verdad? Que en algunas congregaciones puedan tener espacios preferenciales para ciertas personas y para otras no. Entonces podemos caer también en esta mala actitud. Y nuestra fe, pues como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago, sí tiene que ser asociada en ser personas de un corazón correcto. Entonces, la iglesia de Jesucristo, la iglesia donde nosotros vamos, recibimos palabra, ¿verdad? Donde nos congregamos. Y la iglesia en sí, aunque no sea un edificio, sino ser el grupo de personas creyentes, debemos reflejar el reino de Dios, donde todos somos iguales ante el Señor. Y tú lo puedes leer ahí en Gálatas 3:28, que sí te sugiero que hagas tus anotaciones y tú en este estudio lo hagas más profundo y vayas a estas referencias de Gálatas, en este caso Gálatas 3:28. Hoy en día puede aplicarse a discriminación racial, clases, nacionalidades, apariencias, educación. Seguimos teniendo algunos de nosotros no un corazón sano, no un corazón correcto. No acompaña nuestra fe el poder abrazar a todas las personas, sino hacer estas distinciones, ¿verdad? Actualmente y también en el pasado, ¿verdad? Esas diferenciaciones de raza, como te decía, de clase social, de clase económica, de nacionalidad. Hay veces países donde si las personas que migran son de una nacionalidad donde están en problemas, ¿verdad? Económicos, culturales, sociales, las personas empiezan a hacer como un desprecio a esas nacionalidades. A veces nos guiamos, como te decía hace un rato, con la apariencia, ¿qué me refleja externamente la persona? Y la educación.
¿no? La educación también, a veces decimos, no, es que esa persona no tiene los grados académicos que yo tengo, no me relaciono con ella. Y por eso te llevo a irte más allá de las paredes de un templo, más allá de las paredes de una iglesia, ¿no? Porque eso, la palabra, la enseñanza que también estaba dando Santiago, no solamente abarcaba el momento y el espacio de una sinagoga, el momento y el espacio de una reunión donde se juntaban a estudiar la palabra, ¿verdad? A seguir estudiando la Torá, seguir estudiando lo que Jesús había enseñado. Entonces, no se suscribía nada más y no se suscribe nada más a mi actitud dentro de una congregación, a mi actitud dentro de una iglesia, sino en el día a día. ¿Sí? La palabra es contemporánea. Santiago nos habla ahorita también. Entonces yo como hija de Dios, ¿verdad? Como persona creyente, como discípula de Jesús, yo necesito practicar la aceptación de las personas y no hacer acepción de ellas por ninguno de los motivos que te mencioné hace ratito. También te sugiero leer Proverbios 22:2 y Romanos 2:11. Ahora, hablemos un poquito sobre los versículos 6 y 7. Aquí dice, Dios escogió a los pobres en fe. A veces nosotros cuando leemos aquí en esta carta, ¿verdad? Que dice que Dios escoge a los pobres, muchas veces nosotros ahí empezamos también a hacer nuestros grupos, ¿no? Y nuestros subgrupos mentales. Entonces, a veces decimos, no, pues entonces los pobres son los que son bendecidos por Dios y los ricos no, ¿verdad? O a veces al contrario, decimos, no, pues es que la gente, como te mencionaba hace un momento, antes culturalmente se creía que si la gente era pobre es porque estaba asociada a una maldición y si era rica era porque era bendecido, porque Dios le bendecía, ¿verdad? Pero aquí la palabra se está refiriendo como cuando Jesús habla en el sermón del monte, los pobres en espíritu, ¿verdad? Aquellas personas con un corazón correcto delante de Dios. Entonces, no ha elegido los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Herederos del reino somos todos, ¿verdad? Ricos, pobres, clase media, baja, alta, extra baja, ¿no? Pero es la pobreza de sentir que nosotros siempre necesitamos de Dios. O sea, no creernos nosotros que siempre ya nosotros ya no necesitamos aprender más, no necesitamos depender del Espíritu Santo, no necesitamos ser enseñados, sino en esa actitud del corazón donde nosotros siempre decimos necesito. Porque mira, el pobre se categoriza, digámoslo así, por tener necesidades mayores de las cosas básicas. Entonces, un pobre en espíritu, un pobre en la fe, es aquella persona que siempre está necesitando de Dios. No porque siempre esté con necesidades económicas, físicas, de salud, sino esa necesidad, ese anhelo de conocer más de Dios, ese anhelo de tener una relación más íntima, más cercana, más estrecha con nuestro Padre, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, Santiago resalta una gran verdad del Evangelio. Dios exalta a los humildes. Y tú lo puedes ver en Mateo 5:3. Entonces, cuando tú leas la palabra pobre en esta carta, se está refiriendo a la humildad, no a una condición física, económica, porque si no, caemos nosotros en esa acepción de personas, ¿verdad? Es decir, bueno, categorizamos pobre, alguien que no tiene dinero, alguien que siempre está en necesidades económicas, físicas y así, pero sí nos vamos a ir nosotros a hacer ese sinónimo. Pobre en el espíritu, somos personas, son personas que caminan en una humildad en el corazón. Y sí, pues muchas veces los ricos pueden llegar a oprimir en ese tiempo,
¿verdad? Por la situación social, por vivir bajo un imperio, pues ellos estaban viviendo bajo mucha opresión, ¿verdad? Esas 12 tribus que estaban en la dispersión estaban siendo oprimidos por los ricos, eh, los llevaban a juicio y blasfemaban esos ricos el nombre de Cristo, diciendo que realmente él no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, ¿verdad? Que no había resucitado. Entonces había toda esta opresión hacia los nuevos creyentes, aunque esos nuevos creyentes eran judíos, ¿verdad? De nacimiento. No podemos caer nosotros también a hacer esta acepción de los ricos, es decir, no, no, los ricos no entrarán al reino, los ricos no heredarán, ¿verdad? No, cuando la palabra habla de esto, habla de una condición del corazón del rico. Puede haber personas ricas, ¿verdad? Millonarias, que tienen una buena economía y son personas que son humildes delante de Dios, humildes en su corazón, que abrazan a todas las personas, que no hacen acepción de ninguna de ellas. Y también puede haber pobres, ¿verdad? Con una soberbia increíble, ¿no? Y con una actitud del corazón no adecuada. Entonces no podemos decir, los pobres, ¿verdad? Que ellos están muy bien y los ricos, ay, no, están bien amolados. No, nosotros no podemos caer en esa acepción. Tenemos que tener un corazón correcto, ¿verdad? A lo que nos anima Santiago, para que también nuestra fe tenga esa congruencia en relación a no hacer acepción de personas. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito sobre los versículos 8 y 13. La ley real y el juicio sin misericordia. Dice aquí en Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley real, ¿verdad? No es todo este cúmulo de leyes morales, de leyes religiosas, ¿verdad? Que están escritas en la palabra y que ningún ser humano las puede cumplir todas a cabalidad, ¿verdad? Sino está hablando de esta ley real, de, este, de esta manera de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que empezar a experimentar y practicar el amor, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, espíritu, alma y cuerpo, y lo que abarca cada uno de ellos, pero también al prójimo como a nosotros mismos, para que nuestra fe, como te decía hace rato, tenga esa congruencia. Entonces, el mandato supremo, ¿verdad? De parte de Dios de amar a nuestro prójimo. Te animo a leer también Levíticos 19, 18 y Mateo 22, 39. Entonces, necesitamos ser imparciales. La parcialidad viola esta ley. El juicio será sin misericordia. Aquí qué fuerte lo que dice la palabra, ¿verdad? El juicio será sin misericordia para aquel que no muestra misericordia. Entonces, amar al prójimo no es opcional, ni es un sentimiento, es un mandato. ¿Sí? Es algo que nosotros necesitamos obedecer, ¿no? Y de una manera, como te digo, que venga como consecuencia de tener una relación sencilla, sincera, diaria, ¿verdad? Con nuestro Padre. Y nosotros vamos a empezar a tener el ADN de él y él no hace acepción de personas. Entonces, como una naturaleza genética del parte del Padre, al tener nosotros su ADN, ¿verdad? Tener esa relación con Jesús, tener esa relación con el Espíritu Santo, pues nosotros ese mandato se nos va a hacer pues natural, ¿verdad? Se nos va a hacer algo que nos va a surgir, ¿verdad? Va a fluir de nuestro corazón hacia las personas y no hacer esas distinciones, que lo único que nos va a llevar es a tener un juicio sin misericordia. La misericordia no solo debe de predicarse, sino practicarse. ¿Verdad? Yo puedo aquí estar diciéndote, no, pues es que tenemos que ser misericordiosos, amar a todas las personas, amar a las personas como yo
me amo a mí misma, ¿verdad? Como consecuencia de mi amor a Dios. Pero no solamente me debo de quedar en este hablar, en este decir, sino en practicarlo. Y a veces es más especial no decir mucho y accionar más, ¿verdad? También aquí te doy otras referencias de versículos como Mateo 7:2, Lucas 6:36 y Romano 13:10. Entonces, ¿qué nos anima Santiago en estos versículos del capítulo 2, del 1 al 13? Amar, ¿verdad? Amar con todo a las personas, no hacer esas distinciones ni de nacionalidad, ni de raza, ni de estatus social, ni de estatus económico, ni de estatus académicos, y no solamente dentro de la iglesia, no solamente dentro de las congregaciones, sino en nuestro desarrollo de la vida, ¿sí? En la escuela, en las universidades, en los súper, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con familiares, porque a veces nosotros hacemos esas distinciones. Si las personas no tienen la misma fe nuestra, nosotros nos aislamos, nosotros los rechazamos. Entonces, esto es de práctica, como te decía ahorita al final. Es en no hacer esa distinción, en no hacer esa separación, ¿verdad? De las personas, es de practicarlo cada día, cada día. Yo te animo que si tú ni tienes relación con familiares que no tienen tu misma fe, ten misericordia. Si tú tienes relaciones con personas del trabajo que no comparten tu fe, que no comparten tus valores, ¿verdad? Ten misericordia. Tal vez ellos no han llegado a un cambio de vida porque Dios no se ha revelado a sus vidas, ¿verdad? Entonces hay que tener misericordia, así como Jesús ha tenido misericordia y paciencia con nosotros. Pero te animo a practicar esos versículos de esta carta hermosa de Santiago. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.